Bueno, vamos a dar inicio de una sesión más del ciclo de tertulias que está dedicando el Instituto de Restauración de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia a iluminar el pasado. Iluminar el pasado significa que todos aquellos trabajos que se están haciendo de investigación desde el Instituto y todos los investigadores que están al cargo de los diversos trabajos, pues vienen a divulgarlos, vienen a contarlos a la ciudadanía, vienen al Centro de Valencia a poder iluminar todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de la tecnología y de la investigación que la Universidad Politécnica de Valencia está desarrollando en el ámbito del patrimonio. Son unas jornadas que tenemos que agradecer siempre a la Fundación Mediterráneo el haber podido hacer aquí en este magnífico lugar, en este sitio tan céntrico, el ciclo, y gracias también al programa PC Arts, les propostes d'activitats culturals, tecnològiques y societat, que gracias a lo que es el sponsor, pues también nos puede ayudar a realizar en este momento. Tenemos dos platos fuertes, dos platos muy interesantes, cada uno siempre con la vertiente más de restauración, bienes muebles, aunque Xavi pasa ya al inmueble también. Estamos ahí, es un híbrido. Está ahí en ese límite y creo que van a ser de muchísimo interés. Yo os voy a presentar primero a Xavi. Él es doctor en Bellas Artes por la UPV, es profesor catedrático de universidad en conservación y restauración de escultura y elementos ornamentales en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Imparte docencia en el grado de Bellas Artes en la asignatura del taller 3 de Conservación y Restauración en Escultura y Arqueología y en el máster universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la asignatura de Conservación y Restauración de Relieves y Esculturas de Yeso, entre otras asignaturas, pero si no las diría todas y presentó su tesis en el 2006, la tesis doctoral titulada Estudio y caracterización de morteros compuestos para su aplicación en intervenciones de sellados, reposiciones y réplicas de elementos pétreos escultórico-ornamentales, dirigida por Teresa Domènech y José Luis Roig. Ha dirigido, me decía, más de 100 TFGs, TFMs y 4 tesis doctorales. Eso como faceta de docente. Como faceta de investigador, es miembro del Instituto Universitario de Restauración en el Patrimonio, de la UPV, en el taller de Conservación y Restauración de Escultura y Elementos Ornamentales. Participa en diversos proyectos de investigación y dirige diferentes trabajos desarrollando nuevas metodologías basadas en la aplicación de materiales y técnicas en los procesos de tratamiento y reproducción de obras de arte. La relevancia de estos estudios queda patente en diversas publicaciones, en revistas nacionales e internacionales, exposiciones, conferencias, actas de congresos especializados, contribuciones a libros y varios libros publicados desde la editorial de la UPV. Tiene 4 sexenios concedidos en investigación y en la actualidad es el director del Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Viene a presentarnos una conferencia que se llama ¿Cómo deben de cuidarse las piedras de nuestros monumentos? Le he puesto yo los interrogantes, creo que no es con interrogantes, sino ¿cómo deben de cuidarse? O sea, en plan más informativo, las piedras de nuestros monumentos. Así que Xavi, Rodríguez. Bien, muchas gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidos todos. Yo voy a hacer un pequeño inciso. La verdad es que cuando me pidieron el título, yo les puse de cómo deben de cuidarse. ¿Vale? Un poco parafraseando, haciendo un paralelismo a Chenino Chenini, claro, luego lo comentaré. Entonces el título correcto es de cómo deben de cuidarse, ¿vale? Es como una especie de recetario, una serie de premisas fundamentales que deberíamos de tener presente, ¿vale? Para cuidar los materiales pétreos, que como ahora luego os mostraré en diferentes proyectos que hemos participado, he podido colaborar e incluso asesorar técnicamente en algunos de ellos, cómo deberíamos de ver nuestro patrimonio pétreo. Bien, antes de nada, como bien me ha introducido mi colega,
deciros, y para aquellos que no conozcáis la universidad, este es nuestro edificio, se llama la Ciudad de la Innovación, Politécnica de la Innovación. Es un edificio maravilloso donde está ahí un poco todo el sistema tecnológico innovador de la Universidad Politécnica. Pues aquí nosotros tenemos nuestro instituto. Nuestro instituto desarrollamos diferentes facetas en el ámbito del mantenimiento y cuidado del patrimonio. Trabajamos, como bien ha dicho, investigamos e intervenimos, formamos, difundimos y hacemos gestión y administración. ¿De acuerdo? A mí me gusta comentar esta diapositiva porque, como bien ha comentado, yo estoy a la par entre lo inmueble y lo mueble. Porque, como ahora veréis, trabajo en materiales pétreos que pueden ser exentos, como puede ser una escultura o un relieve, que puede estar en una hornacina de una iglesia, pero también trabajo en materiales pétreos que están supeditados a la arquitectura, un pórtico, una fachada, ¿de acuerdo? Por eso me gusta recalcar, mi ámbito es la intervención en el patrimonio artístico y documental, los bienes muebles. Pero también colaboramos y colaboran con nosotros otros investigadores, como son los arquitectos, biólogos, que complementan nuestra faceta investigadora. Bien, como os digo, dentro de este ámbito, dentro de la intervención en el patrimonio artístico y documental, hay otros grupos de trabajo, y el mío concreto, que un poco encabezo y estamos desarrollando las intervenciones en los materiales escultóricos y ornamentales, que, como ahora veremos, pues desarrollo toda mi investigación y transferencia. Investigación es lo que hacemos en laboratorio, ¿vale?, in situ, que luego aplicamos a obra real y difundimos y hacemos la transferencia, como estamos haciendo ahora, ¿vale? Mostrar qué hacemos para que la gente vea, ¿vale?, la delicadeza y todo el entusiasmo y vocación que hacemos para que nuestro patrimonio se difunda y pase de generación en generación. Bien, ¿qué hacemos nosotros en nuestro laboratorio? Pues estos 5 puntos fundamentales. Hacemos consultorías y asistencia técnica, tanto a empresas públicas o instituciones públicas y privadas. Hacemos asesoramiento técnico, hacemos estudios científico-técnicos a través de nuestras líneas de trabajo, a través de proyectos que pedimos al Ministerio, tanto a proyectos nacionales como internacionales, todos volcados en la innovación, como ahora luego veréis con los diferentes ejemplos. Hacemos investigación, pero también, para poder transferirla, tenemos que hacer ejecución, es decir, tratamientos de conservación y restauración directa en obra. Y finalmente, es parte de nuestro trabajo, no solamente es investigar, restaurar, sino también educar y difundir, que ahora, como veréis, en el caso de estudio que presento, pues cerramos el ciclo completo. Bien, aquí pues pongo un resumen de los trabajos que hemos desarrollado en los últimos 10 años. Como digo, siempre he trabajado en materiales pétreos, materiales inorgánicos porosos, como digo, ya sean esculturas o directamente en fachadas, y os voy a presentar brevemente algunos de ellos para que os hagáis una idea de lo que solemos hacer. Bien, me gusta mucho introducir estos cuatro personajes, estos 4 investigadores. Más que investigadores, 2 de ellos eran artesanos, trabajaban en el taller, codo a codo con sus maestros, y los otros 2 son investigadores y escritores que son referentes para el ámbito de la conservación y restauración. Los 2 primeros, uno es Vitruvio, el otro es Cennino Cennini. Hay muchos más textos alrededor o que tratan el tema de el trabajo, cómo se generaban o cómo se obtenían las obras de arte. Uno es Vitruvio, que tiene mucho que ver en el campo de la arquitectura, y otro es Cennino Cennini. Por eso os decía yo que yo estoy a la par entre la parte de obra de arte y la parte más arquitectónica, ¿no? Un poco porque me nutro de estos 4 textos o de estos 4 autores. Leopoldo Torres Balbas, para mí es un referente. Yo creo que fue un investigador, porque supo, junto a César Brandi, supo captar y mantener la autenticidad de la obra de arte sin llegar a las falsificaciones. Me interesa mucho de ellos el apartado de hacían una búsqueda, un análisis
una documentación muy fuerte de la obra que iban a restaurar, para evitar, como digo, falsificaciones y mantener la autenticidad de la obra de arte. Esto lo comento porque estamos viendo últimamente los actos vandálicos que tenemos en las ciudades, en los pueblos y demás, los grafitis. Si la gente tuviese la sensibilidad y supiera lo que cuesta o lo que les costó llevar a cabo, desarrollar pues una fachada o una iglesia o una fuente, una obra de arte, seguramente en lugar de maltratarlos y pintarlos y romperlos, seguramente se dedicarían más a limpiarlos que a provocar esos daños. En cierto modo están provocando un daño que están evitando que se pueda transmitir de generación en generación, ¿no? Entonces yo creo que, y ahora veréis a lo largo de la exposición, la sensibilidad de los restauradores y de la gente, de restauradores y arquitectos restauradores que estamos vinculados al patrimonio. Recalcar también que nosotros nos basamos en una serie de cartas del restauro, es decir, son toda una serie de informes que nos guían, informes llevados a cabo por expertos especialistas en el sector del patrimonio cultural, y nosotros nos guiamos a través de estos trabajos. Como restaurador de escultura y ornamentos, fundamental. La Carta de Atenas es la primera de ellas. Las cartas, las primeras, las iniciales, como digo, la del 31, siempre estaban vinculadas a los elementos arquitectónicos, ¿de acuerdo? La primera carta, que tiene que ver con el tema escultórico ornamental, más propiamente dicho de las obras de arte, como podría ser un retablo, un lienzo, incluso la restauración de documentos, es la Carta del Restauro del 72. La Carta del Restauro del 87 complementa, ¿vale?, la del 72. La del 72 lo que nos comenta es que hay que desarrollar toda una serie de estudios previos, de análisis a través de una serie de fases, que luego comentaré, y la del 87 ya empieza a insinuar lo que conocemos y que ahora está de moda y que ya está un poco dentro del ADN, que es lo que se conoce como mantenimiento y conservación preventiva, sino que la intervención no termina en la propia ejecución del tratamiento, sino que tenemos que marcar unas premisas para que no se vuelva a deteriorar. Esto para nosotros como restauradores es fundamental. Ahora veréis cómo en todos los casos pues aparece reflejado tanto los autores que he comentado como estas cartas del restauro. Y también es fundamental conocer que hay leyes, la ley del patrimonio histórico, la del 85, y la ley del patrimonio valenciano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estos actos vandálicos, desconocimiento de la ley, no te exime de su cumplimiento, es decir, que todos los que producen daño a nuestro patrimonio debería de estar penado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, porque hay leyes que regulan nuestros comportamientos. ¿A qué he venido yo aquí? Yo aquí he venido a reivindicar toda una serie de ítems, toda una serie de tips, ¿vale?, que todo conservador y restaurador de materiales pétreos debería de desarrollar. Por eso digo de cómo debe de... Es decir, yo ya traigo aquí toda una serie de ítems, de premisas importantes que cualquier restaurador de materiales pétreos debería de conocer. El primero de ellos es un libro que se llama Criterios de Intervención, donde se marcan las pautas fundamentales a nivel nacional de lo que debe de ser la restauración en materiales pétreos. El segundo libro fundamental es el estudio de todos los daños, todas las patologías que se generan sobre nuestros materiales pétreos. Cuando hablo de materiales pétreos, ahora que estamos aquí en el centro, poneros en situación la lonja, pues Santos Juanes. Santos Juanes son obras que están a la intemperie, pero tenemos obras que están en el interior de una iglesia. Las que más sufren son las que están sometidas a los agentes externos, como es la lluvia, la contaminación, etc. Pues en este libro, ¿vale?, que tiene más de 200 términos, nos permite determinar qué daño le está ocurriendo a nuestra obra de arte. Y a través de ese daño, ¿vale?, que está provocado por un agente, nosotros, que somos los restauradores, que diagnosticamos el estado de la obra, como un médico, ¿vale?, decimos qué mecanismo, qué materiales, qué métodos o qué técnicas deberíamos de usar, ¿vale?, para evitar que se dañe, se deteriore o se pierda.
Y otro aspecto fundamental, este es el último, son que existe toda una serie de normativas, no son leyes, son normativas, son informes de recomendación. Reivindico el uso de las normas porque es la mejor manera de validar, todos los que nos dedicamos al campo de la conservación y restauración de materiales pétreos, de validar los diferentes ensayos o procesos o materiales que empleamos para tratar el patrimonio. ¿Qué podría destacar de estas normas? Una de ellas, la fundamental, es pues, los criterios de conservación y restauración. Y destacaría el punto 7 y el punto 8, que es lo que vais a ver ahora en los diferentes ejemplos que os voy a trasladar. Las fases de intervención. Fases de intervención fundamental es la limpieza. Limpieza, ya sabéis que cuando limpiamos algo, no puede volver la suciedad otra vez en el modo que está, o si retiramos una pátina, no podemos conseguir de nuevo esa pátina, ¿vale? Tiene que ser una limpieza selectiva. ¿Qué tipos de limpiezas? De muchos tipos. Eliminación de agentes causantes de biodeterioro, todas las manchas verdes provocadas por algas, todas las plantas superiores. Siempre hemos pasado por alguna iglesia y hemos visto en la parte de arriba un olivero, una higuera. Pues esos son agentes de biodeterioro, muy difíciles de eliminar, de erradicar, porque sus raíces penetran entre los sillares y provocan grandes daños. También es importante el conocer la tipología de sales, esas manchas blanquecinas a la altura de 2 metros de una fachada, ¿vale?, que es por ascenso capilar. Agua que arrastra sustancias, estas sales provocan daños, habréis visto que algunos pórticos están totalmente erosionados, han perdido su volumen. Una fase fundamental para evitar que ese patrimonio se deteriore por estas causas es la consolidación. También desarrollamos trabajos de rejuntado, reintegración y sustitución de elementos para darle coherencia y lectura a la obra de arte. Y finalmente, requisito imprescindible en aquellas obras que están expuestas a la intemperie, que están en contacto con la contaminación o la lluvia, es un agente protectivo, la protección del monumento, la protección de los materiales pétreos. Cada una de estas fases requiere de estudios previos en laboratorio y aplicaciones in situ para comprobar que son eficaces. Y en el momento que los resultados son idóneos, se aplican sobre la obra, ¿de acuerdo? Y el último punto, el que os comentaba, el que ya en la Carta del Restauro del 87 ya incidía la conservación preventiva y el mantenimiento. Bien. Otro aspecto dentro de las directrices de las fases de limpieza, pues en la norma nos estipula cuál es el objetivo de la limpieza y cuál sería la manera de proceder a la hora de desarrollar esa fase de limpieza, ¿de acuerdo? Como os decía, es un proceso selectivo, tiene que ser localizado, tiene que afectar y realizarse las pruebas previas para no retirar pátinas, ¿vale? Y tiene que ser, a ser posible, homogéneo. Dentro de los criterios, dentro de la norma de la limpieza, pues aparecen subnormas, ¿vale? Y, como habéis visto, tienen que ver con el comité técnico de la construcción, ¿de acuerdo? Los materiales pétreos, en los materiales y las obras que trabajo yo, están supeditados, como digo, materiales pétreos que están supeditados a la arquitectura, y el comité técnico es el de la construcción, ¿de acuerdo? Entonces, existe toda esta tipología de normas que son recomendaciones, pero que son acciones fundamentales que debemos de tener presente. Lo mismo ocurre con la fase de reintegración y sustituciones. Si a una escultura le falta un brazo, pues si la lectura no es coherente, no es correcta, hay que poner un brazo. Si le falta un dedo, le ponemos un dedo. Si le falta una cabeza, le ponemos una cabeza. Y así, ¿vale? Hay que estudiar muy bien la obra y valorar un poco la manera de desarrollar ese tratamiento. Y se puede hacer con piedra natural o preparando morteros, ¿de acuerdo? Bien, ahora luego lo veréis. Bien, de todo esto que os acabo de contar, como está de moda ahora todo el tema de logaritmos, algoritmos, expresiones algebraicas y demás, pues, aunque yo sea de Bellas Artes o de restauración, pues me he inventado una expresión. Y la expresión es esta:
tipo una patente, ¿no? PI es igual a A más B partido C elevado a E por D más F. ¿Y qué es esto? Pues donde es P, I es proyecto de intervención, la A es la documentación, la B investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es una expresión y estas son las fases fundamentales que debería de reunir cualquier proyecto de intervención. Un proyecto de intervención debe de estar totalmente documentado. No podemos intervenir una obra si previamente no se ha sacado documentación. Tipo de piedra, procedencia, técnica, estilo, todo tiene que estar. Tiene que investigarse. ¿Qué tipo de piedra? ¿En qué estado se encuentra? ¿Está descohesionada? ¿Presenta este tipo de...? ¿Qué tipos de daños? ¿En qué ambiente se encuentra la obra? ¿Está en un interior? ¿Está en un exterior? ¿Ha estado sometida a un incendio? ¿A un seísmo? Y de ahí sacamos el diagnóstico. La obra se encuentra en ese estado. ¿Vale? A esto le sumamos que tenemos que desarrollar una serie de intervenciones. Las intervenciones que he comentado: limpieza, consolidación, reintegración. ¿A partir de qué? De unos criterios de intervención que ya nos los marcan las normas. Tenemos que desarrollar un mantenimiento después de la ejecución y luego difundir nuestro tratamiento, educar a la gente, que la gente aprecie nuestro patrimonio. Así evitaremos, si uno conoce, evitaremos que se provoquen actos vandálicos. Y todo esto se genera en un tiempo y vale un precio. ¿De acuerdo? Pues esta es la expresión, ¿vale? No es algebraica, porque para ser algebraica deberían de aparecer números, pero eso es una manera de tener muy claro cuáles son los ítems que debería de reunir un proyecto de intervención. He puesto aquí, como veis, los objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030. Lo que a nosotros nos afecta es el objetivo número 11, que es pues la salvaguarda y el mantenimiento del patrimonio. Y también hay algunos colaterales, algunos objetivos de desarrollo colaterales por el tema de la contaminación. Si hay contaminación, nuestro patrimonio expuesto está sometido a degradación. Bien, hasta aquí pues un poco la parte más teórica, ¿no? Lo que quiero es contextualizar. ¿Qué hacemos los restauradores? Pues tenemos que conocer todo esto, porque ahora tenemos que ir a la obra, ¿de acuerdo? Bien, os he traído estas imágenes. Estas imágenes, lo que os decía, si la gente fuese capaz de ver lo duro que es extraer piedra de una montaña, sacar los sillares, trasladarlos con carros, como se hacía, llevarlos a la plaza, por eso, dependiendo del tamaño de la plaza, es el tamaño de la iglesia del monumento. Plazas pequeñas, monumentos pequeños. Plazas enormes, iglesias, catedrales enormes. Fijaros la imagen. Hice una visita en Logroño, un museo. No había encontrado ninguna imagen tan bonita como esta de la extracción de piedra. Fijaros, la cantera siempre estaba llena de gente. Pensad que es una montaña, se hacen catas, se quita la parte de corcho. La parte de corcho es la piedra inconsistente, la que no está sólida. Fijaros en esta imagen, no sé si se ve el ratón mío, sí. Esto es lo que se conoce como corcho, y esto ya es la piedra sólida. Fijaros aquí el trabajo tan duro, a base de pico, pala, punteros, para ir extrayendo sillar a sillar, trasladar estos sillares con carros, con burros, a la zona, a la plaza, y ahí empezar a cortar, y de ahí empezar a construir. Durísimo. Si la gente supiese esto, seguramente no maltrataría nuestros monumentos. Bien, esto es una cantera, es un ejemplo de cantera histórica. Para mí, como restaurador de materiales pétreos, y para los arquitectos, restauradores, es muy importante conocer la piedra de cantera, porque es la mejor manera de conocer piedra de cantera, piedra de monumento, a través de un ensayo que es de lámina delgada. Cogemos una piedra, la reducimos a 30 micras, tanto de cantera como de monumento, y podemos comparar, ahora luego lo veremos en una imagen, podemos comparar el nivel de deterioro. Esta es una cantera, ¿vale?, histórica o primitiva, que se llama. Esto es un campo de naranjos. Fijaros este frente de cantera, fijaros que aquí se aprecian aún el tamaño del sillar y el trabajo de los cinceles y de los punteros. Esta la conoceréis más.
Esta está ahora aún en explotación, es la de Quatretonda, piedra del Buscarró famoso, que está por todas partes. En la entrada tenemos Buscarró, y era para mostraros que aquí en Valencia nosotros tenemos muchas canteras. Las piedras que tenemos aquí como restaurador son piedras calizas o calcarenitas. Nosotros en la Comunidad Valenciana no tenemos mármol. De hecho, el único mármol que tenemos es el mármol de Macael, en Almería. El resto son pseudomármoles, es decir, calizas, ¿vale?, que tienen la misma apariencia de un mármol, pero desde el punto de vista de su génesis no es la misma, ¿de acuerdo? Pues bien, a lo largo de estos 22 años que llevo en el ámbito de la restauración, pues hemos podido caracterizar, ¿vale?, y visitar las canteras antiguas. Todas las piedras que tenemos aquí, pues en el núcleo, en el centro de aquí de Valencia, pues estamos hablando de la piedra de Godella. Cuando digo piedra de Godella, quiero decir de la población de Godella. Tosca de Rocafort, es de Rocafort. Negro Alcublas, de Alcublas, y así sucesivamente. Y tenemos un material muy emblemático y muy interesante, que todos habréis pasado por el Marqués de Dos Aguas. Esa piedra es alabastro, y es el alabastro de Niñerola, y es de aquí de Picassent. Fijaros la cantidad de información que tenemos. Pensad que las piedras que usaban eran piedras que se conoce como, en el término del terreno. ¿Por qué? Porque tienen que traerlas de zonas próximas. Pensar la cantera, la imagen de la cantera, sacar los sillares. ¿Creéis que tenían que llevar esas piedras a 300 kilómetros? No, buscaban las canteras más próximas a la zona de construcción. Bien, pues en esta imagen veis las canteras que tenemos valencianas, que tenemos caracterizadas, y aquí veis rápidamente dos imágenes. Esto es una lámina delgada, esto es piedra de cantera y esto es piedra de monumento. ¿Veis los puntos negros? Esos son poros, eso es el deterioro, los daños. Piedra de cantera está sana, la piedra de monumento está muy alterada por la presencia de sales, por la contaminación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos esto, sabemos que el soporte en superficie está muy erosionado. Tenemos que eliminar sales, ¿vale?, ponerlo en buen estado y después aplicarle una capa de consolidante. Y así sucesivamente. Fijaros esta piedra también. Y todo esto que veis aquí, con este tono, eso es porosidad. ¿De acuerdo? Entonces es un análisis que nos permite rápidamente valorar el nivel de deterioro que tiene nuestra piedra. Bien, voy pasando sobre los análisis. Fijaros que os he dicho que me he dejado la carta de Cracovia. Disculpadme, la de Cracovia era del 2000. ¿Por qué quería comentar la carta de Cracovia? Porque la carta de Cracovia nos indica, y ya aparece en un texto, que la restauración tiene que ser multidisciplinar, es decir, que tienen que colaborar diferentes investigadores, diferentes ramas del conocimiento. Yo, más que multidisciplinar, la llamo restauración colaborativa, porque al final multidisciplinar es con que son entes diferentes, no colaborativa, porque al final los que nos dedicamos a la restauración, pues hablamos con ingenieros, en mi caso ingenieros, mis colegas son ingenieros, son arquitectos, son biólogos, y todos estamos al mismo nivel, no todos colaboramos, y al final aprendemos todos de lo mismo. Bien, ¿por qué os indico esto? Porque fijaros que aquí tenemos imágenes al microscopio electrónico, tenemos diferentes ensayos de morteros para ver las posibilidades que tienen de carbonatación respecto a la piedra sana, ensayos mecánicos, ensayos hídricos, ensayos de envejecimiento acelerado, lo que os comentaba, tenemos que hacer previamente el laboratorio para luego meterlo en obra, y ensayos mecánicos de adherencia, ¿de acuerdo? Que os hagáis una idea de todo el conocimiento previo que debería de tener un restaurador, que esto ocurre tanto en los diferentes ámbitos, en el caso de los materiales pétreos. Y aquí ya voy a pasar rápidamente los casos de estudio en los que he podido colaborar. En este caso son los San Vicentes de la Basílica. Para poder desarrollar este nivel de limpieza, ¿veis? Esto está sucio y esto está limpio. Esto está limpio y esto está sucio. Para poder llevar a cabo este nivel de limpieza tenemos que conocer los materiales pétreos, tenemos que conocer la vida, la historia de la obra, tenemos que conocer quién la ha trabajado, qué herramientas, tenemos que conocer por qué se ha provocado estos daños, para luego, a través de esa información, más todos los conocimientos que tenemos de criterios
y fases de intervención, poder meterle mano a la obra para no deteriorarla. Pensad que la limpieza es selectiva. Bien, más casos. Esto es el tetramorfos que hay en la mesa de altar de la basílica. Esta es una obra emblemática que pude asesorar y pude compartir, que fue la restauración hace pocos años del retablo de alabastro de la Catedral de Valencia. Fijaros el nivel de suciedad. La última vez que se restauró este retablo, más los relieves, fue en el 78. Del 78 hasta hace 5 o 6 años, pues este era el nivel de suciedad que tenía. Fijaros, esto es alabastro, fijaros el nivel de limpieza que se llevó a cabo. Tratamientos del volumen en el Sant Vicent Ferrer de la Basílica, ¿vale? Le faltaba el dedito y a través de una serie de morteros que preparamos previamente, sacamos más de 17 dedos diferentes con diferentes dosificaciones, ¿vale? Sacamos la proporción idónea, ¿vale? Que era afín a la piedra natural. O en el caso de la pila bautismal de Onteniente, estamos hablando que tiene un diámetro de 1,60, ¿vale? Estamos hablando que esta taza pesa alrededor de 2.000 kilos, solamente esto, y estaba totalmente fragmentada, con un espigón de hierro que le pusieron después de la guerra. ¿Eso que provocó? El aumento de volumen, por la humedad, el aumento de volumen del hierro, el hierro aumenta 9 veces su volumen, ¿y qué hizo? Fragmentar totalmente, pues estaba en fase de colapso. Si hubiésemos podido perder esta obra. Se desarrolló todo el proceso, se diseñó un sistema de anillo y se reconstruyó todo el volumen. Todo esto que estoy comentando está todo publicado, ¿de acuerdo? Solamente paso ejemplos de tratamientos. Otro trabajos que hacemos también es la realización de copias y réplicas de obras que están expuestas a la intemperie y que por circunstancias se quieren trasladar al interior de un museo. Pues también desarrollamos ese tipo de sustituciones. En este caso usamos morteros, ¿vale?, orgánicos. Lo último que hemos realizado ha sido la restauración de la tracería gótica del claustro del convento de San Domènec de aquí de Capitanía General, con todas las fases, ¿de acuerdo? Estaba así, luego hay que estudiar la fisonomía, hay que conocer el estado de conservación de la obra y a través de una serie de fases conseguimos devolverle, ¿vale?, la resistencia mecánica y la uniformidad a la obra. Fijaros que no son trabajos estructurales, son trabajos más estéticos, porque la parte estructural no puedo hacerla yo, la hacen los colegas arquitectos, ¿verdad? Por de ahí la colaboración entre unos y otros. Esto también es el último trabajo que hemos desarrollado, ha sido el proceso de restauración del pórtico de la Capilla Real, de aquí también de Capitanía, en la Plaza Tetuán. Tenemos la fachada de acceso, esto es el estado anterior y esto es tras la intervención. Y aquí un detalle. Este detalle, aquí se aprecia perfectamente el estado que se encontraban los escudos y cómo se han quedado. Para llegar de aquí a desarrollar esto, detrás de ello hay un estudio impresionante documental, ¿vale? Ay, disculpad que me lo he pasado. Porque en la intervención previa fragmentaron, desgraciadamente, por falta de conocimiento, fragmentaron los escudos, porque en su día, Valdomar, cuando construyó esto, diseñó un sistema de espiga interna que hacía imposible retirar los escudos. Esos escudos no se iban a caer en la vida. En la intervención anterior quisieron desmontarlos y los fragmentaron totalmente. Nuestra misión fue, pues, retirar todos los morteros, desmontarlos, ¿vale?, sanear la zona que había que sanear, cuidar perfectamente la espiga, porque estamos hablando de espigas enormes con una profundidad que entraban dentro del muro. Y lo que hicimos fue encapsular las espigas metálicas, ¿de acuerdo? Esto lo publicaremos en breve y para llegar todo el tema, porque alguien preguntará, uy, es que el color de arriba no sé. Se hicieron análisis puntuales de coloración de cada uno de los pigmentos
y a través de un estudio de heráldica sacamos los colores y reintegramos a través de puntillismo cada uno de los escudos. ¿De acuerdo? Y ya este es uno de los últimos trabajos también más innovador, que es el uso de sistemas magnéticos para el anclaje de prótesis inteligentes. ¿Por qué se llama prótesis inteligente? Porque nos permite insertarle dentro del volumen sensores que desde nuestro propio despacho podemos monitorizar la temperatura y la humedad ambiental que está sometida a la obra. Entonces esto también fue una colaboración, una intervención con varias empresas, y nuestra misión fue, a través de un registro 3D, reconstruir y modelar en 3D la pieza, imprimimos en 3D, reintegramos cromáticamente de acuerdo a la piedra. Este es el elemento, fijaros, se ve, no sé si ve muy pequeño, ¿veis esta pieza de aquí? Esta es nuestra prótesis, esto es nuestro, y dentro de ahí está un sensor que capta la temperatura y la humedad. Entonces nosotros, a través de Wi-Fi, somos capaces de monitorizar, de ver en qué estado, qué temperatura y qué humedad está nuestra obra, ¿vale? Todo esto, en ningún caso usamos adhesivos, usamos sistemas magnéticos. En todo momento podemos quitar la prótesis, tú te acercas allí y prácticamente ni se aprecia, pero somos capaces de poner y quitar, ¿vale? Esto es lo que conocemos como conservación preventiva, ¿de acuerdo? Bien, y ya finalmente, creo que me he pasado, porque ya habéis visto el entusiasmo que me lleva a mí los materiales pétreos. Vengo aquí a reivindicar un patrimonio muy desconocido por todos. La gente, yo entiendo que ir a un cementerio, la verdad es que puede causar ciertas sensaciones, y más cuando tenemos a algún familiar y demás. Pues bien, vengo a reivindicar el patrimonio funerario porque está muy desangelado, valga la redundancia lo de Los Ángeles, ¿no? Desde el 2004 que entré en contacto yo con el Cementerio General, la verdad es que la cantidad, es una cantera enorme de diferentes materiales pétreos, es un museo al aire libre. De hecho hay una plataforma que se llama Museo del Silencio. Yo os aconsejo a que, creo que son actividades de sábado y domingo, que hagáis un recorrido y os daréis cuenta la cantidad de artistas, de escultores, la cantidad de tipos de materiales pétreos y las obras tan importantes que tenemos, muchas de ellas en un estado de deterioro muy, muy desfavorable. Muchos de los panteones de primer nivel están prácticamente en una situación de colapso. Por eso venía un poco a reivindicar que tenemos que valorar también este patrimonio. Tuve la oportunidad de llevar a cabo una intervención en uno de ellos, un familiar, una persona bastante importante de Valencia, pues nos propuso el llevar a cabo la intervención de este panteón. Un panteón que se hizo a través de la colaboración con arquitectos y con varios colegas químicos. En mi caso me voy a referir solamente al apartado escultórico ornamental, porque la parte arquitectónico, ahora luego lo veréis, se levantó la solera, etcétera. Eso lo llevó el compañero arquitecto. Bien, esta familia era una familia bastante importante de luthiers aquí en Valencia. Conseguimos información de esta familia, conseguimos datos para ver quién era el escultor. Finalmente no pudimos saber quién era el escultor, pero sí que tuvimos referencia de varios panteones en otros cementerios, ¿de acuerdo? Alguno muy parecido, como este, o como este de aquí, tanto de Montjuïc como de Llín, pues nos daban una idea aproximada de quién podría haber sido, pero nos quedamos un poco ahí con las ganas de saber el artista. Bien, fundamental, como os decía, conocer los materiales pétreos, varios materiales pétreos, lo que es la pieza de que se me ha ido al cielo el nombre. No, esto es bien, da igual. Aquí tenemos la pieza del ángel y los elementos ornamentales, era mármol de Carrara.
El sarcófago y la escalinata era de Macael, y luego pues aquí habían unos jarrones que no eran originales, eran de cemento, ¿de acuerdo? Las medidas era un poquitín más grande el ángel que el tamaño natural, ¿vale? Y nuestra misión fue diagnosticar el estado de la obra. Fijaros, el ángel se encontraba en buen estado, lo único que no se encontraba en buen estado era el tema de las alas que estaban sujetas a los omóplatos. Fijaros, estaban sometiendo a un estrés la parte de atrás y estaba fragmentando totalmente la figura. ¿De acuerdo? Fijaros aquí cómo están las grietas. Se intentó esto subsanar a través de la aplicación de morteros, pero no se consiguió el objetivo. No se consiguió el objetivo porque dentro habían espigas metálicas, ¿vale? Los escultores en la época usaban espigas metálicas, generalmente de hierro forjado, que las recubrían con plomo. Cuando pierdan esas propiedades, ese plomo se agrieta o por circunstancias pierde la propiedad de englobar, de encapsular el metal, por ahí penetra la humedad, el metal empieza a oxidarse, aumenta de volumen y empieza a agrietar. Por muchas cosas que le hubiésemos hecho de cerrar con otros morteros y demás, no hubiese sido la mejor solución, porque el proceso hubiese seguido su proceso de deterioro. Bien, se hicieron estudios, ¿vale? Se observó los diferentes materiales pétreos, se hicieron ensayos de permeabilidad a pipeta Karsten, se diagnosticó la presencia de sales, se vio la fase de los diferentes minerales de calcita, la presencia de la suciedad, se hizo la tira adhesiva, se hicieron pruebas de limpieza. Fijaros, esta es la prueba de limpieza con empacos de arbocel y agua, sucio y limpio, ¿vale? En todo momento tiene que estar monitorizada el proceso. Se diseñó un sistema, ¿vale?, de arriostramiento de las alas para desmontarlas y luego poder extraer las espigas metálicas. Voy a ir pasando porque veo un poco... Fijaros las espigas, ¿veis el nivel de deterioro? Se retiraron las espigas, se saneó toda la presencia de óxido y se dejó el soporte perfecto para recibir las espigas que diseñamos. Bien, fijaros aquí para que veáis un poco que trabajábamos la parte arquitectónica con la parte escultórica, ¿de acuerdo? Se retiró la losa, se retiró todo el perímetro para cambiar la solera, sustituirla, poner encima de la solera las losas originales limpias y luego entregar el panteón totalmente intervenido. Proceso de limpieza de las alas tenían una patología, era contaminación ambiental, suciedad y algunas capas, algunos estratos de suciedad de mantenimiento que se hace en el cementerio. Fue una limpieza muy suave, con agua y diferentes sales, diferentes reactivos, que nos permitía obtener este nivel de limpieza con cepillitos de dientes, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿vale? Luego se hizo un empaco para extraer cualquier residuo y aquí se aprecia perfectamente la limpieza. ¿Qué ocurre? Hacíamos la limpieza de las alas y paralelamente la limpieza de toda la parte de atrás, toda la presencia de microorganismos, de algas y líquenes que tenía. Todo esto es la reacción de las algas, ¿vale?, que reaccionan con la presencia del biocida. Claro, gente inexperta, pues lo primero que se pone muy nerviosa, saca un papel de lija y empieza a lijar para retirarlo. Pues no, esto no es lo más conveniente, ¿de acuerdo? Se hicieron empacos con el biocida, a un tiempo controlado se retiraron los empacos y se hizo una limpieza superficial con cepillo de dientes, ¿vale?, y agua con el biocida, y quedó el sistema así. Tiene que ser muy controlado para evitar que el agua penetre otra vez por las juntas y siga el proceso de deterioro. Lo mismo ocurrió con los elementos ornamentales. Fijaros las algas verdes, esto es la parte de los elementos que descansaban encima del sarcófago. Primero se limpia la parte de abajo, la que descansa en la parte alta del sarcófago, y luego la parte superficial. Pues el mismo sistema. Se aplica el biocida con empacos y fijaros lo fácil que es ir retirándolo siempre y cuando se conozca el método. Y aquí se aprecia todas las fases y finalmente la obra totalmente limpia de microorganismos y sales.
lo mismo, aquí es un detalle del proceso de consolidación selectivo. Había una fase de lo que se conoce como deterioro mármol sacaroideo, y en esas zonas puntuales, pensad que estábamos a casi 37-40 grados, fue un verano del 19 bastante duro, y lo que no podíamos hacer es aplicar el producto y que rápidamente se evaporara. Entonces, pues, aplicamos este sistema de empacos y de consolidación controlada. ¿Qué hicimos con el sistema de los anclajes? Pues diseñamos, voy a ir pasando, todo esto se hace rejuntados, se hizo un cosido puntual con diferentes varillas de fibra de vidrio y epoxi inyectado, y se diseñó un sistema de espiga, se sacó el negativo del hueco del omóplato, se hizo una espiga de acuerdo a ese hueco de los agujeros del omóplato y se hizo con plastelina, y de plastelina se pasó a piedra. Pero ahora bien, ¿qué hicimos? Diseñamos un sistema nuevo que hasta el momento en hormigón sí que se emplea, que es el refuerzo del hormigón con espigas de fibra de vidrio o de aramídica o de carbono. Nosotros lo que hicimos fue coger el mármol, insertarle espigas reforzadas con epoxi, engatarlas y someterlas a ensayos mecánicos. ¿Qué íbamos a conseguir? Pues esto, espigas como si fuese una prótesis dentística ajustadas perfectamente al hueco tanto del omóplato como del ala. Fijaros que son diferentes, cada una tiene su tamaño ajustado a los huecos. Pensad que todo lo que hacemos siempre es laboratorio y luego lo llevamos a obra real. Aquí veis las espigas, aquí se aprecian las espigas de fibra de vidrio que refuerzan el material pétreo, y aquí se observa el sistema que hace lo que hace un dentista. Mete la espiga, rellena con cemento dentístico el resto y finalmente, fijaros que encajan perfectamente y finalmente, sin ningún tipo de adhesivo, estas alas no están unidas, es decir, son reversibles, es decir, en el momento que se quieran retirar, se retira el morterito que pusimos aquí y se descuelgan perfectamente, ¿de acuerdo? Por eso lo innovador de este sistema de espigas, ¿vale?, adaptadas, y esta ya es las imágenes tras el proceso. Ha sido todo muy rápido. La imagen superior es cómo estaba antes y después de la intervención. Y finalmente, pues como os dije, todo lo que hacemos transferencia, educamos a las personas y difundimos nuestro trabajo. Y esto se publicó en una revista bastante importante del grupo español. Y con esto, y no quiero cerrar sin agradecer a todas aquellas instituciones y organizaciones que todos los días están trabajando para que nuestra profesión, que es la de restauración, sea una profesión digna, sea una profesión respetada, y muchísimas gracias por atenderme y nada, espero que os haya gustado la charla. Gracias. Muy interesante, ¿a que sí? Cosas que no conocíamos. ¿Ustedes sabían que los apóstoles de la Catedral de la Puerta de los Apóstoles no son los originales? Los originales están en... No te manches. Pues si tienen alguna pregunta, claro, sí. Disculpad. Ahora es el tiempo de las preguntas, de querer saber más o de querer indicar alguna cosa que nos haya quedado clara, alguna sugerencia. Sé que vamos mal de tiempo, pero es que estas ocasiones son tan únicas que hay que aprovechar cuando hay alguien que disculpadme de verdad, me había preparado 30 minutos, pero esto me atrapa. Hay que vivirlo, sí, con pasión, y hay que transmitirlo. ¿Ninguna pregunta? Yo sí que tengo una. Vale, perdona. Aprofitant que està així, Xavier, en primer lloc, espectacular la conferència, ponència, tertúlia, la resta de la tertúlia. És un dubte que tinc i curiositat, si la coneixes, que és, has dit que quasi tots els edificis i construccions, no, i escultures, etc., estan fetes en les pedres més properes. Del terreno, sí. Coneixes alguna estructura, algun edifici, alguna escultura que
que estiga fet en una pedra de molt lluny per algun capritx d'algun governante de turno? És per saber curiositats, eh? La resta ho has explicat també que al final... A veure, m'ha deixat moltes coses. Tingueu que entendre que no explicar tot el que és un procés de restauració i tot el que du antes del procés suposa un coneixement molt ampli. A veure, les pedres que es duien de fora sempre eren per a patrimoni o edificis emblemàtics, generalment, o eren zones eclesiàstiques, com podia ser una catedral, o era un castell, o eren rells. L'antic Palau Reial, d'ací que ara ha desaparegut, es van dur pedres d'Itàlia. És Carrara, que jo he explicat, venen d'Itàlia. En el Palau, com dic, reial, es va dur pedra de Carrara, es va dur pedra serena, també d'Itàlia. Qui podia tindre aquest tipus de pedra que no era del terreno? Perquè les nostres pedres del terreno són pedres sedimentàries. Són pedres en un to crema, marró, terrosos. Les pedres que estaven considerades com belles eren els blaus, els verds, els blancs. El que es deia, el Carrara estatuari era el blanc perfecte, sense ningú tipus de veta. Aleshores, puguem trobar aquest tipus de pedra en aquells edificis que en el seu moment tenien molts diners. No sé si t'ha contestat, però... En la Basílica de València ahí tinguem un catàleg esplèndid de pedres dutes de totes les parts. Tant pedres del terreny com pedres dutes de Turquia, dutes d'Itàlia, de Grècia. La meva pregunta és molt tècnica. En el tema d'intervenció, quan acabem de netejar, consolidar, sempre n'hi ha un procés, això que ens diuen conservació preventiva, que és la hidrofugació. Jo vaig estar a la Torre de Gaudí, de la Sagrada Família, que estan restaurant ara, i no han permès hidrofugar. I s'està canviant la idea de que tots els hidrofugants que sempre posaven com a millora de previndre el que és l'auia, ara s'està desestimant com un material que no sé, deu de col·locar. No sé si tu me pots informar. A veure, el procés d'hidrofugació o de protecció és una fase pròpia de la intervenció. La conservació preventiva o el manteniment és a posteriori. N'hi ha ara una controvèrsia, n'hi ha un grup de col·legues de restauració de pedra que no són partidaris de fer el procés de protecció i altres que sí. Jo ni estic en una banda ni estic en l'altra. Jo estic en la banda de tinc que controlar molt bé les condicions ambientals, tinc que veure quina capacitat adquisitiva tinc jo per a muntar una bastida o per a muntar una màquina cada any o cada 2 anys i fer la supervisió i fer el sellar de juntes noves i fer... Això ho pot fer la Sagrada Família, però cregueu que tinguen la possibilitat de cada any o cada 2 anys muntar bastides o traure màquines que ens duguen a supervisar les diferents obres que s'han restaurat un any abans, quan estem gastant-nos 3, 4, 5 milions d'euros en la intervenció? Jo crec que no. N'hi ha que valorar-ho. Igual la Sagrada Família decideix no posar-li res, però és que igual la Sagrada Família, en tota la gent que va, genera un caudal de diners que permet perfectament testar la màquina, comprar la màquina i tindre-la allí cada setmana, pujar-la, estendre-la, mirar, no n'hi ha res. Per una catedral, així en Espanya, una catedral que se restaura avui i hasta d'ací 50 o 60 anys no tornaran a posar les bastides, cregueu que no n'hi ha que posar-li una protecció? Jo crec que sí. Ara bé, no soc partidari de posar hidrofugants o protectius en aquelles peces que no es mullen, que no es dona l'aigua. En un interior. D'acord? Ara bé, n'hi ha que controlar bé les condicions ambientals. La humitat ambiental és molt important. I el nivell freàtic, en València n'hi ha molt espai, perquè el nivell freàtic està molt elevat i més en les pluges, i això n'hi ha que controlar. Humitat i nivell freàtic, a partir d'ahir, veure si està en interior o exterior, valorar. N'hi ha tota una sèrie... Jo no soc de dir no a això o sí a allò, n'hi ha que estudiar cada situació. Perfecto. Nos cambiamos ahora a otra ponencia. Tenemos a Ana Torres,
que para mí es bastante especial presentar a Ana, y os lo explico enseguida. Fue la primera persona con la que contacté cuando entré a trabajar en la universidad, allá por el año 1999. O sea, ha llovido ya. Ha llovido ya. Ha llovido. Pues es todavía más honor. Ella es doctora en Bellas Artes por la UPV, es titulada por el Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano por la Universidad Politécnica de Madrid y graduada en Diseño de Interiores, profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, imparte docencia en la Escuela de Arquitectura en la asignatura de Análisis de Formas Arquitectónicas del grado en Fundamentos de la Arquitectura y en la asignatura Técnicas Gráficas de Ideación, Color y Espacio del grado de Diseño Arquitectónico de Interiores. También imparte en el Máster Universitario de Conservación en el Patrimonio Arquitectónico en la asignatura Tecnología Avanzada aplicada a la conservación del patrimonio arquitectónico. Presentó su tesis en el año 2000, titulada El color en la arquitectura religiosa del siglo XVIII en Valencia, que fue dirigida por la doctora Ángela García Codorniz. Ha dirigido numerosísimos TFGs, TFMs y 5 tesis doctorales. Es miembro del IRP y miembro de investigación del Grupo del Color en Arquitectura, desde su fundación en el año 1996. Pertenece al Comité del Color, Sedo Óptica, y miembro de la Asociación Internacional del Color, AIC. Compagina las tareas docentes de grado y máster en Diseño Arquitectónico de Interiores y en la Conservación del Patrimonio Arquitectónico junto con la investigación, cuyas líneas se basan en estudios relacionados con el color y con la integración visual de arquitecturas con impacto en el paisaje y en el entorno arquitectónico. En la actualidad continúa como investigador principal en proyectos sobre el color y diseño de confort visual para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y participa en proyectos y contratos de investigación competitivos y contratos de investigación con empresas en administraciones públicas. Ha realizado su investigación y docencia en varias universidades italianas, como en la Università degli Studi di Firenze, Universidad Bolivariana en Colombia y Universidad Politécnica di Bari. Los resultados de la actividad investigadora, os lo podéis imaginar, más de un centenar de publicaciones en revistas científicas de alto impacto, capítulos y libros sobre el color, diseño y arquitectura, que si no los conocéis es una maravilla, pues sobre todo los de Valencia. Bueno, también hay algunos que otro más, muy bonito. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, así como ha impartido cursos y conferencias docentes e investigadoras. Las actividades de transferencia al sector productivo tienen que ver en la investigación en los entornos históricos protegidos y catalogados, así como actividades ligadas al mantenimiento y protección del patrimonio cultural y museístico. Ha realizado diversas exposiciones y actuaciones divulgativas, tanto a nivel regional, nacional e internacional, y se le han concedido 4 sexenios de investigación. Como veis, casi nada. Nos va a presentar una conferencia, una tertulia, que nos va a hablar sobre el color, patrimonio y sociedad. Gracias, Ana. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Bueno, pues nada, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Gracias a la organización, a mis compañeros, a todos los que habéis venido. Y bueno, pues yo te había pasado un currículum más corto, pero creo que te has pasado. Bueno, hoy vengo a hablar de color, que es muy complicado, porque es un tema muy contagioso. Como mi compañero es pasional todo esto lo que estamos haciendo desde hace ya muchos años. Y bueno, aunque el título sea Color, Patrimonio y Sociedad, debería estar en círculo, porque sociedad, color, patrimonio, damos vueltas y yo creo que nos contagiamos todos de todo, porque en realidad el color está en nuestro entorno, a no ser que queramos ver en blanco y negro, que ya se puede. Ponemos unas gafitas en blanco y negro y ya está. Bueno, voy a ir muy rápido porque pertenezco al grupo de investigación del color, como ya lo ha dicho Santi. El grupo de color formado ya pues desde hace muchísimos años
Esto es una pequeña presentación que voy a hacer porque ya mi compañero Jorge Llopis en su momento en la charla ya lo habló y de los trabajos que hacemos. Esta es nuestra página web, estáis invitados a verla, estamos continuamente renovándola y bueno, y somos varios miembros, evidentemente también colaboramos con instituciones, con empresas y sobre todo con otros colegas que saben igual o más que nosotros para tener un poco pues todo lo que es la unión y la conexión de los conocimientos, arquitectos, ingenieros, bellas artes, etcétera, que nos ayudan a bueno, pues avanzar y a enriquecer todo lo que estamos trabajando. Bien, rápidamente en nuestras áreas de estudio, para enlazar con lo que voy a hablar, se han realizado pues muchos estudios de color, como ya lo conocéis, ya lo ha dicho Santi, sobre el Centro Histórico de Valencia, sobre la Rúa Junqueira en Portugal. Tenéis los libros totalmente gratuitos y podéis bajarlos por la página web, o sea, porque ya están algunos descatalogados, pero bueno, los podéis utilizar si queréis profundizar o revisar. Hemos realizado pues proyectos como los de las Torres de Quart, que hemos colaborado evidentemente, sobre todo por el interior y las mediciones de soleamiento, de morteros coloreados, etcétera. Y nuestra parte es pues no solamente artística, sino de lo más científico, porque el color, ahora hablaremos del color, que ya he explicado que es muy, muy, muy complicado y a nosotros también todavía nos hace falta más estudios y más conocimiento porque cada vez vamos cambiando y sobre todo pues con estos tiempos de tanta tecnología, ¿no? Bien, hemos realizado muchos estudios, hemos restaurado, hemos conseguido recuperar el color de nuestras ciudades, de nuestros entornos, hemos realizado pues proyectos de intervención en este conjunto, por ejemplo, ahora hablaré yo de ello porque por eso lo he puesto, sobre el conjunto del Sanatorio de Fontilles, que vamos a hablar de sociedad, pero a ver qué tipo de sociedad hay dentro, que nos hace pensar también no solamente a nivel patrimonial, de recuperación del color, sino también una parte integrante de conocer qué es lo que opinan las personas. Y bueno, hemos realizado también, pues me estaba acordando del tema de piedra, de las canteras, etcétera. Hemos también trabajado un poco el tema de las piedras y de las canteras, bueno, de las canteras no, de las cuevas de Turquía, en un trabajo sobre el Mediterráneo, que allá que nos fuimos. Y bueno, y continuando un poco con las áreas de estudio, también hemos trabajado sobre la arquitectura moderna y contemporánea, que bueno, mi compañero Juan Serra, que lo habéis visto antes en la foto, pues está trabajando mucho también en ello. Su tesis doctoral también ha trabajado con el tema contemporáneo. En realidad hemos trabajado también con la integración visual, dando test, opiniones, preguntas al público en general, cómo les gustaría que fuera su ciudad, cómo sería la ciudad que podemos cambiar en un centro histórico o en una ciudad más o menos moderna, ¿no? Y también pues el tema de la mejora de la calidad visual en la arquitectura de interiores, y en ello vamos a profundizar un poco. Es decir, estas son las áreas de estudio, el color es un ámbito muy, muy, muy grande y no se termina nunca. El tema de la calidad visual en la arquitectura de interiores, pues siempre lo damos más a conocer a estudios como de la psicología de la percepción, los gustos o los no gustos, y trabajamos un poco pues cómo se ve, cómo ve la persona, cómo vemos nosotros el color, ¿no? Y cómo la arquitectura puede unirse, puede conectarse. Y obviamente la arquitectura se conecta muchísimo con la materia, con el color, y el color con la arquitectura, porque estamos rodeados de arquitectura, aparte del paisaje. Bueno, hablando muy concreto, pues nuestra experiencia ha sido en la investigación, es un trabajo de equipo interdisciplinar o colaborativo. Ampliar conocimientos es nuestro objetivo, sobre todo del territorio, y lo humano, lo técnico y lo científico. Estas tres cosas no se puede desgajar, ¿no?, por así decirlo, como una naranja, sino que esto todo va bastante unido y conectado entre sí. Hemos colaborado con las instituciones públicas y privadas, I+D+I. Ahora hablaremos de un proyecto, voy a hablar de un proyecto concreto sobre el tema social, que es lo que he venido aquí a hablar,
y sobre todo unido, muy unido a la empresa, porque sin la empresa no podemos avanzar. Nos ayudan la empresa a saber la realidad consciente de lo que hay, no solamente a nivel tecnológico, sino pues la parte más sociológica, más psicológica o de todos los campos del conocimiento que podamos pensar. Dentro de los estudios, la recuperación del color es una de las facetas o un objetivo muy complicado, porque podemos poner en valor o no el patrimonio de nuestras ciudades y ponerlo en valor todavía más si conocemos que las personas o que la gente que estamos viviendo en una ciudad pues disfruta de su ciudad. O sea, cuando viajamos pues disfrutamos en ese viaje contemplar no solamente las fachadas, sino su arquitectura, sus monumentos, sus esculturas, etcétera. Pero el color es lo primero que vemos, a no ser que seamos pues deficientes visuales o discapacitados visuales, y con lo cual ahora cada vez más se está trabajando en cómo volver a ver el color. Es decir, ya hay estrategias de este tipo y sobre todo pues la tecnología está ahí en la esquina. Y sobre todo una cosa que voy a subrayar es transferencia a la sociedad. Es decir, nosotros no investigamos, nos lo quedamos en nuestros bolsillos, en nuestros cajones del Instituto de Patrimonio, ni en la ciudad esta tan maravillosa que tenemos de la universidad, si no salimos a la calle, si no lo comentamos, si no publicamos, si no hacemos esa transferencia. Obviamente esto es un toma y daca, yo doy, tú me das y yo doy, y así sucesivamente, ¿no? Sobre todo conocimiento y práctica, y saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Prioridad de los objetivos de nuestros proyectos: ayudar a cambiar los paradigmas establecidos, sobre todo avanzar en el conocimiento, que es lo que acabo de decir, generar mejores ciudades, una mejor arquitectura, no solamente la arquitectura como tal a nivel espacial, sino cromático, porque eso nos dedicamos para esto, para unos estudios de investigación. Defender y terminar el color en arquitectura como parte de la memoria histórica de nuestras ciudades, es decir, la arquitectura, lo he dicho al principio, no puede desprenderse del color y viceversa. Es decir, eso es lo que hay, hasta la piedra, hasta las esculturas que acaba de decir mi compañero, pues seguro que hay muchas que tienen color. En los resultados y las investigaciones que hemos realizado, obviamente, salen de una manera contundente, sobre todo en unas épocas determinadas que todo se pintaba, y luego resulta que ahora todo se limpia y se quita todo, con lo cual la pátina esta del tiempo pues ha desaparecido. Y favorecer que la información se divulgue de una manera libre y gratuita. Esto es fundamental, porque si esto solamente lo ven los científicos, nos vamos a un congresito, damos allí nuestras charletas y tal y que cual, que eso está muy bien, porque aprendemos todos, pero si la sociedad no se entera, no se avanza. Con lo cual, esto creo que es un poco el resumen. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hablar un poco sobre el color, el patrimonio y sociedad, pero vamos a empezar con el color, ¿no? Esto es una imagen de la Albufera, que el otro día estuvimos allí por una visita y planteaba unas fotografías, con lo cual, pues el color no se entiende sin la luz, lógicamente. Es decir, sin luz no hay color. No voy a explicar ahora las teorías de Newton, porque entonces estaríamos dando una clase, con lo cual nos ayuda en la sociedad. Esto es un viaje que hicimos a Colombia, que todo tiene color, todo hay color, las señales de tráfico, la ciudad entera, los edificios, las personas, y sobre todo también pues una ciudad como Colombia pues tiene mucho color, pero no solamente eso, sino que necesitamos del color. Es decir, hay una necesidad para establecer unos paradigmas por ejemplo, en el Cabañal, voy a poner un ejemplo, cada edificio está realizado, está pintado o está decorado con cerámica por sus propios ciudadanos o por sus propios las propias vecinos que viven en esta casa. Es decir, esto no es un estudio estupendo y que se hizo en su momento la cerámica, pero realmente lo que está haciendo el individuo, la persona o el vecino, es crear su propio argumento cromático en la fachada, porque es una propiedad, no solo es una identificación de su propio lugar y de su propio hogar, ¿no? Eso pasa en todas las partes del mundo, en todas. Es decir, yo quiero que esto sea mío
y esto lo pinto como yo quiero. Y es una cosa de una identificación social impresionante. Bueno, tenemos aquí una imagen que particularmente pues la hice en una excursión que hice a Manises, de repente me encuentro esto, pero bueno, echar un vistazo en un segundo a esta imagen, pero si nos acercamos más, yo la pregunta que voy a hacer en este momento para seguir y continuar con la charla es dónde quiero vivir y cómo quiero tener mi entorno o mi casa o mi ciudad y qué tipo de color. Bueno, esto es una obra evidentemente de nueva obra y lo han pintado pues con un mural estupendo y maravilloso. Y si nos acercamos y este señor vive estupendamente ahí con una hamaca, con un amarillo, no sé si se ve muy bien aquí en la pantalla, porque también el color afecta mucho el tema de la tecnología de tal, pero bueno, dice, ¿dónde quiero vivir yo? ¿Quiero vivir en color? Pues esta persona pues está felizmente en un mes de agosto tomando el sol ahí en una pared amarilla. Es decir, esto es espectacular. Bueno, pues ¿en dónde quiero yo vivir? Pues evidentemente hemos viajado por todo el mundo y hemos visto colores. Esto es London, ¿no? Esto es Londres y así sucesivas pueblos, ciudades, centros históricos, arquitectura contemporánea. Pero ¿qué es el color? El color es complicado, ¿no? Y cada uno puede nombrar el color como nosotros queremos. Entonces aquí hay una parte muy subjetiva y una parte objetiva. Nosotros nos dedicamos a las dos cosas, a la subjetividad y a la objetividad. Pero como somos un poco científicos y un poco locos con esto de la ciencia y de la tecnología, pues nos tenemos que pensar en cómo se nombra el color, cómo defino yo el color, ¿no? Y esta es la interrogante que os pongo. ¿Cómo definiríais un amarillo, un rojo, etcétera? Sabemos los nombres generales del color. Si yo os pongo esta diapositiva, pues diríais, algunos, por ejemplo, yo en la pantalla de mi ordenador los tengo iguales, yo no sé vosotros, pero hay una diferencia. ¿Por qué? Por la luz, ¿no? Por la luz del cañón. Si yo añado una imagen, quito una, pongo otra, la superpongo, esto lo que estoy haciendo es que un contraste, ¿no? Hay un tono de fondo, un tono delante, en fin, sabemos que la teoría del color pues es muy, muy larga, muy abundante, pero sobre todo, bueno, si yo os digo que ahora si cambio y veo este color junto con el otro que he puesto, pues diríais, pues es igual, no es igual, ¿qué rojo os gusta? Derecha, izquierda, el del centro. ¿Cómo nombraríamos el color? ¿Cómo lo nombramos? ¿Rojo pasión? ¿Rojo corazón? ¿Rojo rosa? ¿Rojo rojo? ¿O rojo vermellón? ¿O rojo pompeyano, como el del Museo del Prado, por ejemplo? Esto es una dificultad. Es decir, yo cojo el teléfono, llamo a Tokio y le digo, quiero que me pintes la casa de rojo pasión. Y el otro se queda, vale. Voy a casa, pinta el rojo pasión, que él cree que es rojo pasión, y me lo encuentro a lo mejor de otro rojo que yo no quería. Eso es subjetividad del color. Es decir, que esto es serio. Quiere decir, cómo trabajamos a nivel tecnológico, cómo trabajamos a nivel objetivo, nosotros, con este ejemplo tan simple o sencillo que os he puesto, ¿no? Y así pasa con todo el mundo del color, quiere decir, los contrastes simultáneos, los contrastes aditivos, los contrastes que se alteran sobre una superficie u otra, el vecino con el vecino, un color con otro color, el mismo color que se superpone, sobre todo una luz distinta, un foco artificial no es igual que la luz natural, y así sucesivamente. Es decir, va cambiando, y no solamente va cambiando el color, no solamente una pintura, sino la percepción que tenemos de ese color en una fachada o en un suelo o en donde sea, o en una superficie, me da igual. Bueno, pues nosotros, ¿es algo subjetivo o es algo objetivo? Pues mirad, trabajamos con las dos cosas, trabajamos con la materia y trabajamos con la tecnología, y una alta tecnología sobre el tema, porque el color es muy versátil, va cambiando, igual que, pues eso, lo que acabo de decir, que la luz va cambiando. No es lo mismo en este momento cuando yo salga que en el momento que yo he llegado, y que se va, cada vez va cambiando porque cambia la luz. Bueno, pues esta es la tecnología que estamos utilizando o que nos presta la empresa para decir o indicar por códigos matemáticos cuál es el color pasión
que he dicho al señor que está en el teléfono en Tokio. Y yo le voy a decir por números y por letras un código internacional. Nosotros estamos trabajando mucho a nivel de que ya lo hemos entregamos y estamos trabajando con la Ordenanza Municipal de Valencia, cómo pintar el color de la fachada, cómo pintar o decorar o en algunos casos, y esto es un estudio objetivo. Quiere decir, está medido el color, está trabajado el color en muchas facetas y, como ha dicho mi compañero, también en los laboratorios para luego sacar la carta de color, lógicamente, de cada una de las fachadas. Bien, si seguimos con el discurso, tampoco me quiero alargar mucho, aunque sean muchas diapositivas, pues el poder que representa el color puede ser de muchas maneras. Puede definir o alterar un espacio o un objeto, como estáis viendo aquí, es decir, un objeto, o definir o alterar la textura de un material, o organizar visualmente un espacio para orientar o dirigir hacia un lugar concreto. Esto ya lo conocemos todos, ¿no? Esto es el aeropuerto bueno, ahora no se llama Barajas, ahora se llama de Adolfo Suárez, pero esto también, bueno, yo sigo perdiéndome, por mucho color que haya, lo siento mucho, pero aparte de que es larguísimo, el color es para decir que las puertas son estas y verde y tal, pero si fuéramos daltónicos, yo siempre me lo he preguntado cuando he llegado allí, es decir, yo soy daltónico o daltónica, ¿cómo me oriento yo? Pues bueno, por letras o por números, o por alguien que te diga, hola, estás aquí, vas a la puerta B, etcétera, etcétera. Bien, pues eso es una parte también importante sobre las teorías del color. Y obviamente todo lo que es orientar, dirigir o alterar el espacio, como lo que estáis viendo aquí, que es una parte de nuestro trabajo, pues hace que se retraiga el color, se ensanche, se expanda, se contraiga según la profundidad, lo largo, lo ancho, lo alto, es decir, todas las características que tiene un espacio interior o un espacio exterior, tiene mucho que ver a la hora de pintar o a la hora de añadir color. Y con ello, bueno, pues en primer lugar es que vuelvo a preguntarme dónde me gustaría vivir, ¿no? Es decir, es una faceta de las que estamos trabajando en esta línea o en esta área, ¿dónde me gustaría vivir? Bueno, pues últimamente, los últimos años, hemos estado trabajando con la atención centrada en la persona, que es la última descripción que se hace, y el envejecimiento activo. Es decir, nos preocupó mucho antes de la pandemia, esto viene arrastrando desde 2015, un proyecto que fundamentalmente queríamos abarcar todavía más con estos congresos que estamos haciendo de la Asociación Internacional del Color y de la Sociedad Española de Óptica, pues se nos planteó una problemática, pues que nos estamos haciendo mayores, nos vamos a hacer mayores todos, absolutamente todos, hasta los que tienen 14 años, y entonces lo que hay que pensar un poco, por lo menos a nuestra edad, es dónde nos gustaría vivir. Y sobre todo en la época de la pandemia, pues nos lo hemos pensado mucho, que decir, yo quiero vivir en mi casa, o no. O sea, yo no quiero vivir en una residencia, yo no quiero vivir en un sitio que me aparten, yo quiero vivir en la sociedad, yo quiero vivir cerca de mi casa, o si tengo que ir a un centro para que me ayuden, pues por lo menos que esté bien. Es decir, aquí venimos con el tema del bienestar. Y el color tiene mucho que decir. Bueno, pues con todo esto establecemos unas pautas, ¿no?, por el tema de los distintos tipos de espacios interiores para la vejez que hay. A mí me da igual si a la gente no le gusta el nombre de viejo o vejez, porque ahora dicen las personas mayores, pero las personas mayores somos todos, eso para empezar. Lo que pasa es que hay grados, y están los supermayores, que a mí me encantan, que son las personas que pasan de 85. Los supermayores están en todas partes y son más activos que nadie, ¿o no? Es decir, yo los estoy viendo cada vez y de verdad la calidad de vida pues ha aumentado. Pero nuestro trabajo es específicamente para adaptar ese color a las necesidades que tenemos, tanto físico como sensorial, psicológico, mental, etcétera. Y realmente esto abarca el confort visual, es decir, cómo tengo yo que estar cómodamente en un sitio, confortablemente, porque es en un ambiente, en un clima como el de mi casa. Es
Es decir, yo quiero estar bien en mi casa, me pinto las paredes de un color que yo quiera, que me gusta a mí, y sobre todo pues porque la luz que entra o la luz que refleja y el color que refleja en todas partes, pues realmente pues me siento bien. La palabra es me siento bien, me quiero sentir bien, pero en una residencia es un problema. Bueno, nosotros en esta investigación, y ahora os comentaré, si me paso me lo decís, ¿vale? Voy a ir muy deprisa. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. 10 minutos. Hemos estudiado muchos tipos de residencia, desde Londres, pasando por, no sé, por Australia, por Nueva York, por sitios muy destacados como Dinamarca, Suecia, Suiza, etc. Y tienen unas residencias realmente interesantísimas, ¿no? Porque esto de pensar en cuando me haga yo mayor, donde voy a vivir, el reflejo son las distintas residencias que existen en el mundo y cuáles yo me voy a basar para luego pues poder pintar un edificio como una residencia y hacerla más amable. Bueno, en Francia tenemos unas cuantas también, pues bueno, pues con un color así un poco tema de paisaje, ¿no? Una conexión con el paisaje, pero por dentro es esto. Esto. ¿Qué pasa aquí, no? Vale, bueno, podemos pintar un edificio, el arquitecto es libre para realizar su obra arquitectónica, lógicamente, pero tendrá que tener una documentación para luego pintar esto y que vaya gente mayor y que vea que su residencia es roja, que tampoco está mal, porque eso activa mucho seguramente la parte cardíaca. Pero, no sé, excitación y un poco interesante, ¿no? Bueno, ahora veréis que los estudios que hemos hecho que va por ahí la cosa. Bueno, pues en Austria, en Dinamarca, yo qué sé, en Nueva York, y llegamos a lo que tenemos. Quiero decir, hay un estudio que ya se ha hecho, y además uno de mis alumnas de una tesis doctoral que hizo Jan en el 2020, pues estaba implicada en el proyecto y entonces hicimos un estudio. Y luego ya ella profundizó, desde luego, con unos documentos sobre la reordenación de las residencias de personas mayores. A nivel arquitectónico debemos saber cómo funciona una residencia. Y desde el asilo, hay muchos modelos, desde el modelo asilar hasta ahora el modelo privado y comunitario, lo que se llama, en plan, como dicen mis alumnos, en plan moderno, cohousing. O cohousing. Vale, entonces, esto es muy bonito, pero necesitas mucho dinero. Porque es una cooperativa. Es decir, si no hay dinero, los supermayores están arruinados o se van a arruinar o nos vamos a arruinar todos. Con lo cual, el modelo arquitectónico debe de funcionar muy bien, cómo funciona por dentro. Entonces, estudiamos desde la primera generación de asilo hasta la última generación, que le llamamos la quinta generación, porque es lo que más moderno y es lo que llamamos la cooperativa. O una vivienda en colaboración. Entonces, desde la arquitectura asilar, pasando por, fijaros, el estudio que hemos hecho desde el siglo X hasta el siglo XXI, en ello el estudio previo es importante. Bueno, entonces nos basamos también en España. A ver qué pasa en España, qué hay en España, qué proyectos hay en España. Pues está la Creación Matía, Exean Hondo, que es del País Vasco, Fundación Pilares de Madrid, y luego de Castilla y León también hay una especie bueno, es un proyecto, es un proyecto muy importante sobre ese modelo de atención a la persona que se llama Es mi casa. Y eso a mí me ha encantado, porque es decir, esa residencia, cuando yo vaya y esté ahí dentro, quiero encontrarme como en mi casa. Y aunque tenga los servicios comunes, yo sabré que en un momento determinado, si estoy solo, puedo acudir a alguien que esté en este sitio, en este lugar, y no apartado en una montaña verde. Que todo muy bonito, muy lucódico, pero está aislado de la sociedad. O sea, no hay que apartarnos, ¿no? No hay que apartarnos a nosotros mismos. Bueno, principios. Hay unos principios o elementos imprescindibles, lo siento, para ofrecer alojamientos con calidad de vida. Y estos son los siguientes, son los principios arquitectónicos, obviamente, el diseño tanto interior como exterior, cómo quiero yo o cómo queremos estar, qué queremos tener de la calidad de vida o qué significa la calidad de vida, y tenemos que tener una evaluación personalizada y permanente. Es decir, esto es el estudio
en el ámbito de lo que hemos recopilado, qué queremos, qué lugar de habitaciones queremos, si es un centro comunitario, qué vida social vamos a llevar. Y dice, ¿y el color? ¿Qué tiene que ver con esto, no? Pues tiene que ver mucho, porque depende de la tipología de la residencia o del centro. Esto se llama centro de permanencia, o bien día, o bien noche, o para hacer actividades. Entonces hay muchos tipos de modelos, que eso es lo que hemos estudiado. En España, en Holanda, Reino Unido, bueno, ahí tiene una curiosidad. Únicamente de decir esto, Dinamarca, ahí vais a leer, yo es que no lo leo bien aquí, nuevos modelos de vivienda. Fijaros, el azul es lo máximo. Tienen nuevos modelos de vivienda a montones desde el año casi 92, o una cosa así. Nosotros estamos aquí, ¿eh? Hola, aquí, ¿eh? O sea, hay que fijarse en estas barritas, porque lo que más avanzado hay, nosotros estamos un poquito mal. Pero bueno. Los modelos desde la residencia de mayores, entonces hemos estudiado también lo que tenemos en la Comunidad Valenciana, lo que tenemos fuera, porque este es el proyecto que hemos hecho, ¿no? Un proyecto que venimos arrastrando, como he comentado, desde el 2015 o 2014-15 se fue gestando y se fue consolidando hasta que llegó la pandemia. Hemos investigado distintos tipos de residencias, desde Barcelona, por dentro y por fuera, cómo son, cómo nos gustaría que fueran. Esto ya existe, ¿eh? En Suecia, Barcelona, en Noruega, cómo son por dentro, pero sobre todo los colores lo eligen las personas que van a vivir. Esto es importante, lo subrayo. Quiero que mi habitación esté pintada así, no como las residencias tipo que nos hemos encontrado, que son o amarillas o blancas o del color verde, porque le gustaba al señor que pintó la residencia. O sea, un modelo hospitalario que venían siendo las residencias. Bueno, según rápidamente el padrón continuo del INE, que en el 2020 dice que ya el 19,4% de la población en España tiene 65 años o más. Se estima un 25% en 2033. Y la esperanza de vida es de 82,4, súper mayores, lo que yo decía, que es unas personas que podemos estar súper bien, pero podemos ser dependientes. Si ahora podemos depender, pues ahora también vamos a depender. Modelos, hospitales, centros de salud, centros residenciales, es lo que hay en la actualidad. Seguimos con la atención centrada en la persona y lo que nos interesa es preguntar, ¿dónde quiero vivir? ¿No? Queríamos vivir en casa, hemos dicho al principio, pero también queremos tener una calidad y un bienestar, sobre todo en el entorno. Hemos estudiado los centros residenciales para personas mayores de la Comunidad Valenciana, pues unos 18 o 20, de los cuales la importancia que le han dado los propios residentes y las personas que trabajan, no nos olvidemos de ellos y de ellas, porque trabajan muchísimo y son las personas que están viviendo todo el día con las personas mayores dependientes. Y aunque no seas dependiente, te van a tener que ayudar en un momento determinado. Con lo cual, todas las residencias que hemos visto son o blancas, o amarillas, o verdes, o de color azul pastelito, de ese pastel, ¿ves? Un nombre que no existe científicamente. Atención. Y la importancia de los espacios, cómo son largos, el pasillo de este tipo hospital, unas residencias larguísimas, que un día que fuimos, cuento una anécdota muy rápida, estuvimos hablando con una señora mayor, hola, tal, no sé qué, me llamo María, ahora la veréis en la foto, y cuando salimos aún estaba en la primera parte saliendo de su habitación, y cuando nosotros fuimos después de 3 horas, aún estaba la pobre mujer con la silla de ruedas recorriendo el pasillo lejísimos hasta que llegamos a nosotros a despedirse, ¿no? Llegó hasta el grupo. Bueno, cosas de estas son las que existen en este momento. Bueno, Consellería está detrás nuestro porque quiere arreglar cosas, pero si no hay dinero no se pueden arreglar. Con lo cual, lo dejo ahí porque esto está grabado en YouTube. Vale, pues los centros de residencias son de alojamiento permanente o temporal. El proyecto que hemos definido, y ya termino,
se llama Modifica, de modificaciones, o sea, vamos a modificar nuestro patrimonio. Ahí voy. La coletilla de color, patrimonio, sociedad, pues el proyecto de Modifica, que es un acrónimo que nos encantó a todos, al grupo que estáis, bueno, aquí faltan gente, pero nos ayudó mucho las personas mayores en la universidad, la gente que no estaba, o sea, que estaba ya en la calle, ¿no? Y aquí está el grupo. Es un proyecto que hicimos desde el Ministerio de Economía y Competitividad. El libro es gratuito, si lo queréis bajar en la web estaríamos encantados porque es gratis, o sea, no se puede vender. Y que es una cosa muy, muy interesante para que todo el mundo pues sepa lo que hemos hecho, ¿no? Bien, y el proyecto Modifica era, primero, trabajo con empresa, trabajo con arquitectura, desde luego desde la UPV, un trabajo social muy importante con sociólogos, un trabajo con psicólogos, que también es fundamental en esa colaboración entre todos, ingenieros del Instituto de Biomecánica de Valencia, de la UPV, y teníamos también un centro piloto que nos ayudaba en decir, bueno, bien, esto está muy bonito en teoría, pero vamos a la práctica. Con lo cual nos sirvió de ayuda pues una serie de, bueno, esto está en inglés, perdonadme, las fases del proyecto, y luego para convertir todo esto del color en una residencia tipo para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? O qué es lo que iba a pasar, o si se sentían a gusto, o no sé si sentían a gusto. Entonces estas son las fases del trabajo, unas buenas prácticas, un estudio técnico, unos casos de estudio, unas conclusiones y unas cartas de color aplicadas en las residencias. ¿Para cuáles? Bien para la que vamos a nombrar, o bien para todas aquellas que tenemos que hacer algún estudio que otro. Bueno, las respuestas que hicimos un montón de personas entrevistadas que están y que reafirman que no se vean obligados o que sí que se vean obligados a ir a una residencia, pues fueron 149 residencias del territorio español, o 150, creo, personas entrevistadas que decían que la casa u hogar evidentemente salía como vencedora. Bien, quiero vivir en mi casa, no en un hotel y no en otro sitio. De acuerdo, pues con esto hicimos una encuesta online que tardó un poco, la verdad, se ha dicho de paso, porque hasta que lo contestaran, pues en las preguntas de creo que el diseño de las salas estimula positivamente a los residentes o ayuda a las mejoras condiciones ambientales a las personas, mejorando la orientación, distinguiendo o estimulando. Esto ya era unas entrevistas que hicimos, una encuesta a los profesionales que vivían o que estaban trabajando allí. Hicimos otro tipo de una percepción visitando las residencias de la sala de actividades, o sea, áreas que las personas generalmente están siéndose activas con eso del envejecimiento activo y dónde trabajaban, dónde dormían y dónde se recorría de un sitio a otro y desde luego cómo compartían, ¿no? Y son estas áreas, ¿no? Estas salas. Con esto, si estáis viendo, la gente que respondió, las personas que respondieron, sus propias residencias estaban puestas de blanco o de beige o de azul o de verde y muy poco de otros colores. Quiero decir, el ganador era blanco, con lo cual era un poco extraño porque era muy hospitalario y si no, el verde típico del hospital. Nos fuimos en coche, nos fuimos a todas partes, 18, 20 residencias de toda la Comunidad Valenciana, estatales, ¿vale? O sea, públicas, no privadas. Queríamos que fueran públicas porque somos una Universidad Politécnica de Valencia pública, con lo cual queríamos reivindicar todo el tema público y que se solucionaran esa parte de patrimonio olvidada para restaurar y recuperar algo que podíamos nosotros ayudar a estas personas con el tema del color. Y esto es lo que hay, ¿vale? Trabajo de campo, estuvimos además con nuestros aparatitos midiendo el color, a ver qué tenía en color para luego cambiarlo, etc. Y ahí estábamos, con las opiniones, con unas mediciones de los espacios que teníamos en las residencias, en todas, un trabajo arquitectónico de levantamiento,
y luego hicimos unas buenas prácticas consultando, preguntando a las personas, no solamente en focus group, primero en laboratorio, con personas mayores, con una capacidad cognitiva importante, de cómo veían ellos, cuando visitaban a una persona en una residencia, cómo veían esa residencia. Entonces les hicimos una serie de preguntas, pues de preferencias del color. La pregunta sería, si tú fueras a una residencia, ¿de qué color te gustaría que fuera la residencia o tu propia habitación? Entonces ellos fueron contestando. Entonces hicimos ese test con varias personas de la Universidad Senior de la Politécnica y de la Nau Gran de la Universidad de Valencia, con lo cual hicimos distinciones en esa carta de color, cuáles eran las más interesantes. Con ello hicimos una propuesta de rojos, verdes, azules, naranjas, etcétera, y una gama de color. Cuando digo gama, quiere decir unos valores de color y contrastes de color. Hicimos unas preguntas: ¿cuál es tu preferencia? ¿Cuál es la preferencia de las personas residentes en estas salas? Y entonces hicimos con el centro piloto de la residencia de Fontilles, que ahora hablaremos, pues una serie de programas informáticos para que todas esas respuestas fueran volcadas a nivel informático y que nos ayudara a ver la preferencia del color en los residentes. ¿Basados en qué? Pues en unos estudios de test, ¿no? Que la preferencia del color en los residentes, cuáles eran, cuál era el nivel de excitación inducido por los tonos del color en las residencias y cuál es la relación entre la preferencia de color y el nivel de excitación en las residencias. Quiero decir, esto es muy largo, no lo voy a explicar aquí, pero para que veáis que hemos hecho encuestas, que nos los hemos llevado a la realidad virtual, les hemos puesto las gafitas, se lo han pasado en grande, nada de que se marean, querían más y más. Y entonces ahí hemos descubierto pues que enseñándoles digitalmente esos cambios cromáticos de cómo sería su habitación, de cómo sería un pasillo, de cómo sería una sala de actividades, iban nombrando cuál se sentían mejor, ¿de acuerdo? Una cosa es el color digital y una cosa es el color de textura, material. Bueno, todo ello hicimos pues unos estudios de frecuencia cardíaca y una respuesta galvánica de la piel, que les poníamos para ver cómo era no solamente su latido, sino cómo la frecuencia de la piel, cómo iba cambiando, la sudoración, efectivamente, y sobre todo la visión, que eso es muy importante. El tracking, que lo hablamos mucho durante las jornadas científicas, y es saber localizar un objeto dentro de un espacio. Entonces el color esto ayuda muchísimo, ¿no? O sea, según el tipo de color, el tipo de contraste, pues tú puedes localizar un objeto u otro, incluso tu propia puerta de habitación o tu propio espacio del comedor. Hicimos muchísimas encuestas, hicimos muchísimas preguntas y bueno, tampoco había mucha diferencia de la preferencia entre hombres y mujeres, es decir, que hay veces que ese mito de a los hombres les gusta más el azul, a las mujeres les gusta más el rosa, por favor, olvidaros de ese tema, porque no es verdad, no es verdad, es decir, y a nivel científico eso lo estamos observando, es una cosa que viene arrastrando del año de la tos, pero que lo siento mucho, pero estas cosas se pueden evitar. Vale, fin, conclusiones. La preferencia de colores cálidos y fríos depende del tipo de habitación. Por ejemplo, las salas de actividades en las residencias de ancianos, de personas mayores, de ambos sexos prefieren los colores cálidos o los fríos. Bueno, una cosa obvia, aparentemente, pero depende también de la residencia y de la luz que entre en esos espacios. No todo el mundo quería, esto era en un momento determinado, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad todo lo que estoy contando es porque hicimos luego una carta de color, es decir, voy a resumir, una guía, una carta de color que está publicada, donde hay una serie de combinaciones con los resultados obtenidos de toda la parte esta más científica, objetiva, etcétera, y sobre todo con instrumental tecnológico. Fuimos al centro piloto, que les agradezco mucho y desde aquí, si me están oyendo, pues se portaron estupendamente, tanto las personas trabajadoras como los residentes, y nos plantamos en San Francisco de Borja
porque era un centro que ya se había trabajado y de hecho creo que está aquí mi compañero Jorge Llopis, había dirigido un proyecto anteriormente sobre el centro, los distintos núcleos que era una población de la lepra, no sé si lo sabéis, es una microciudad que ahí estaba albergado toda la gente que tenía lepra. Bueno, pues allí nos cedieron este espacio, que es el centro de residencia. Ahora hay personas mayores, no solamente de Alicante, sino de otras poblaciones que viven solas, etcétera, y están, pues están allí. Están un poquito aisladas, un poquito no, bastante aisladas, porque es medio de la montaña, pero bueno, están viviendo bien y están fenomenal porque hacen muchas actividades. Pero estaban tristes, tenían un tema muy suyo, muy psicológico, muy perceptivo, que se estaban notando pues que todas las habitaciones pues tenían unos colores que no era satisfactoria. Lo estudiamos 3 salas, el pasillo, una sala de actividades y su dormitorio. Este es el pedazo de residencia que hay. Esto es una residencia de personas mayores. Fijaros qué enorme. Y ahí te pierdes. Entonces está todo lleno de zonas como esta. Es una residencia, no me acuerdo muy bien las hectáreas que tienen ni los metros cuadrados, pero bueno, da igual. Estudiamos todo esto digitalmente con el 3D para ponerles pues las gafas de realidad virtual, que seleccionaran ellos mismos el color preferente. Y entonces, bueno, sacamos una serie de conclusiones. Hicimos estudios de luz, hicimos estudios evidentemente con las empresas de luminotecnia y preparamos ya una guía de trabajo para luego representar no solamente en la carta de color, sino cómo luego lo íbamos a realizar, o sea, la puesta en marcha, la puesta para hacer la residencia, para pintar la residencia, ¿de acuerdo? Porque una cosa es verlo digitalmente y otra cosa ya es pintarlo. Bueno, hicimos una propuesta mediante simulador, varias propuestas, y ellos iban eligiendo los tipos de propuesta que les íbamos enseñando en el ordenador. Y hay un recorrido virtual que podéis hacer, se puede hacer en este apartado. El antes y el después. Como veréis, eligieron unos dibujos, unas composiciones circulares, porque la sala de actividades era muy distinta a las demás y era semicircular en este caso, y ellos eligieron pues una gama cromática no solamente de azules, sino combinando incluso con rosas y con verdes, con lo cual adaptamos todos esos colores. Y me preguntaréis, ¿estos colores irán también a otra residencia? Pues no. Cada residencia va a tener sus propios colores. Es como vestir a una persona personalmente o con un edificio que tiene su característica particular. Soluciones aplicadas, esto lo podéis ver tranquilamente por red y esto es cómo quedó, fijaros cómo era y cómo es. Y se volcó todo el mundo a ir más a la residencia, apenas iban familiares, apenas iban visitantes en general para ver aquello, con lo cual pues tuvimos la satisfacción de que se cumplía el objetivo de que era el bienestar de estas personas mayores que vivían ahí, pues no sé, fue un motivo un poco pues de la percepción que tenían de esos espacios con el tiempo que llevan ahí dentro, por lo menos darles un poco la vida más alegre, ¿no? Las conclusiones fueron estas. Una de las conclusiones es trabajar con una metodología no solamente científica, sino para la sociedad, y esos modelos asistenciales y su evolución cromática. Y entonces la palabra del millón, la pregunta del millón que había dicho al principio, ¿dónde me gustaría vivir? Pues bueno, es cuestión de pensarlo. Gracias. ¿Tengo que apagar esto? Estupendo, ¿eh? No toques. Bueno, ¿me voy? La exposición. No te vayas, espera, que hay preguntas.
Si quieren preguntarte algo. No sé. ¿Cómo que no queréis preguntar nada? Ha sido súper interesante. Pregunta. Quico. No m'havia imaginat mai l'estudi que se pot fer darrere o previ a una decisió. Jo, per exemple, he treballat en moltes residències i pràcticament quasi totes estaven de mateix color sempre, no? Clar. Colors molt clars. Sí, sí. I no, però clar, veig que heu fet un estudi psicològic, sociològic, sensorial, d'activació. A ver, es lógico, quiero decir, no vuelvo a repetir, quiero decir, el color, si yo quiero pintar el color en mi casa, vale, pero en un sitio público y en un sitio donde se vive gente, mucha gente, o solamente en tu habitación, a ver, tenemos que ser lo más científico posible y lo más cercano a las personas para esas decisiones no tomarlas el proyectista, no tomarlas el arquitecto o no tomarlas una persona que viene y habla de psicología del color. Tranquilos, porque hay mucha psicología del color muy vaga, no, hay mucha buena y mucha mala, y las personas no lo saben. Entonces, en las residencias, si uno quiere, un director, por ejemplo, a mí me preguntaban, bueno, ¿y cómo pinto yo mi residencia? ¿Te gusta esta carta de color? Y yo digo, bueno, perdona, le tiene que gustar a la gente que vive dentro. Entonces, este estudio, que te agradezco esta pregunta, porque este estudio son 4 años, o sea, desde que se gesta hasta que se hace, hasta que te lo aprueban, son más de 4 años. Y esto es todos los días, trabajar solamente para esto. Bueno, solamente para esto, más docencia. A veces que la gente no lo sabe, ¿no? Pero que ya que estamos en una sociedad como la que estamos pasando, pues hay que cuidar todo esto. Y hay que cuidarlo no solamente el color, sino la arquitectura y sobre todo preguntar. Y esto es un poco la diferencia que se está notando ahora en los últimos proyectos arquitectónicos, incluso en la restauración, que la sociedad tiene que decir algo, ¿vale? Porque nos hemos encontrado, y tú lo sabes, cosas por ahí diciendo, Dios mío, ¿quién ha pintado esto? ¿O quién ha lijado esta escultura? Hay que llevar cuidado. Afortunadamente somos más sensibles. O sea, aparte de esta difusión que estamos haciendo en estas jornadas, y además yo lo agradezco muchísimo porque hemos ido a colegios, hemos ido a grupos de barrios para hablar de esto, y bueno, y todo el mundo diciendo, vale, esto lo estáis haciendo en la Universitat de Valencia o la Universitat Politécnica. O sea, la gente se tiene que enterar. Es que si no se entera... Claro. Bueno. ¿Y todo esto en medio de la pandemia? En medio de la pandemia, lo final en medio de la pandemia, sí. O sea, lo que es la publicación de la guía, que la tiene la Consellería, que se trabaja ya en algunas residencias. De hecho, esta residencia sigue gastando la guía, y muchas residencias, por ejemplo, de Belluters, que está muy cerquita de aquí, está ya pintando dentro de algunas habitaciones, preguntando con la carta de color que hemos realizado, esa combinación cromática, ¿no? No es un color u otro, es un color vecino al otro, porque lo que he dicho al principio, va cambiando. Bueno. Sí, no, claro, es lógico porque estas personas dedican mucho tiempo a estar allí. Y yo he leído que la pandemia ha hecho que muchas casas se pinten. El interior de las casas se pinte. Por ejemplo. Por ejemplo, porque estábamos tantas horas dentro que al final decía, uy, tengo que cambiar esto. Por eso. Por eso. Porque quiero estar bien. Muy bien, muchas gracias. Venga, pues nada, muchas gracias. Ara ja sabeu que n'hi ha un xicotet piscolabis, no se podeu anar sense provar la coca, les dos coques, y beure. Nos vemos el próximo mes, la última de las tertulias de este ciclo, el día 6 de julio. ¿Vale? Os permitimos para ese día. Gracias. Vale. Oye, ¿me puedes abrir la boca? Sí. Es que se ha quedado ahí.